¿Pero todo esto en verdad ocurrió? Lo cierto es que no. Todo esto fue un reporte ficticio orquestado por el director de Radio Quito, Leonardo Páez Maldonado, junto al actor de radionovelas Eduardo Alcaraz, quienes se inspiraron en la radionovela de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, en 1938, que desató el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey. Pero a diferencia de Orson, que semanas antes anunció que se trataba de una adaptación de la novela de H.G. Wells para un episodio de Halloween, en el caso ecuatoriano no fue así, porque Leonardo quería que la historia fuese lo más real posible, y no le informó al público que la historia era ficción, presentándola como un reporte real. Además, días antes, el periódico El Comercio publicó breves notas sobre extrañas luces en el cielo, para así darle credibilidad a la historia. Se contrataron actores de radioteatro, quienes imitaron a personas aterrorizadas, militares, periodistas y reporteros, para que fuera creíble, simulando sonidos de destrucción y disparos. La transmisión no duró más de 20 minutos al aire, porque la producción se enteró de los disturbios en las calles. Las personas entraron en pánico y buscaban ponerse a salvo de los supuestos invasores. Al final, Leonardo canceló la transmisión e informó al público que todo era una broma. Nos comunican de graves disturbios en las calles Radio Quito, la debido voz a de esta la capital. transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Pero el daño estaba hecho. La gente, en vez de calmarse, entró en furia. La gente marchó hasta el edificio de Radio Quito, arrojando piedras, palos y antorchas a las ventanas. Una de las antorchas cayó donde había aceites de imprenta que, sumados al papel, provocaron que el edificio se incendiara. La policía y los bomberos pasaron de auxiliar a los miembros del periódico, pues todo fue una farsa. Los artistas y el personal trataron de ponerse a salvo en la azotea y saltar a los otros edificios cercanos. Se dice que el incendio mató a 5 personas. Los daños del edificio se calcularon en 8 millones de sucres, muy por encima de los 2,5 millones del seguro. Pero las muertes no solo se limitaron al incendio. Hubo gente que se suicidó creyendo que era el fin del mundo. Leonardo se presentó a los tribunales, asumiendo la responsabilidad de los hechos, diciendo que todo fue con fines artísticos, basándose en la adaptación de Orson Welles. A pesar de ser absuelto de los cargos, los quiteños lo excluyeron, y las ofertas de trabajo fueron escasas para él. Pero gracias a un premio por una obra de teatro, obtuvo el dinero necesario para autoexiliarse con su familia a Venezuela. Los fragmentos de audio de la transmisión de Radio Quito son recreaciones haciendo uso de los testimonios recogidos de los testigos la noche que ocurrió el incidente, ya que las cintas originales se perdieron en el incendio. Vivimos en un mundo globalizado. En cuestión de segundos nos enteramos de lo que ocurre del otro lado del mundo. Pero en los 40, los medios de comunicación no estaban muy extendidos, y era difícil corroborar la veracidad de la información. Y cuando se desmintió a la supuesta invasión extraterrestre, ya era demasiado tarde. Y así finaliza esta historia. Quiero mandar un saludo a Katie4721 y Carla Miss. Me gustaría que me apoyaras con un me gusta, lo compartas con tus amigos y te suscribas para que este canal siga creciendo. Mi nombre es Misterios Kev, me despido, hasta la próxima.